nos visita esta mañana aquí en los estudios de un local, quien es, desde hace ¿cuántos meses? No, ya voy para el año. ¿Ya No, cumpliste el quiero que año? no lo cumplí todavía. Voy a Caramba, tener que traer algo. se andará volando el tiempo, ¿no? Es el gerente general del aeropuerto de Punta del Este, Guillermo Pajés. Bueno, dentro de todo, más allá que cumplió el año, es una de las caras nuevas del empresariado vinculado a Punta del Este y en este caso al aeropuerto de Punta del Este. Pero quiero reconocerte públicamente que has tenido una buena recepción de parte de los empresarios locales. Bueno, muchas gracias, muy Muchos, bueno escucharlo. todos hablan bien de ti y quiero que lo sepas. ¿Sí? Bueno, Quiero que lo gracias, sepas. gracias. ¿Sí? No es fácil en tan poco tiempo generar coincidencias Okay. muchas veces, ¿verdad? Pero bien, creo que es un mérito tuyo por tu manera de ser. ¿Cómo está, Guillermo? Bien, por suerte. ¿Cómo está Sí, resultando esta bien, temporada? muy bueno, muy positiva, encontrando muchas oportunidades también para seguir trabajando. La temporada, la verdad, que es a veces la vidriera del el resultado de trabajo de muchos meses previos y la forma en la que se viene convirtiendo ese trabajo en un resultado durante la temporada, además de interesante, positiva en general. Convirtiendo y o reconvirtiendo, porque me da la impresión que están pasando cosas nuevas a lo largo del aeropuerto Punta del Sí, Este, en diferentes órdenes. el primer balance, que no es un balance porque la temporada todavía sigue, ¿no? Ujú. Y quizás uno de los objetivos principales de nuestra gestión es que siga todo el año. Así que Ojalá. no me gusta hablar en términos de lo que fue la temporada y vamos a seguir con ese discurso todo lo que podamos. Pero dicho eso, lo que han sido los meses de noviembre, diciembre, lo que va de enero como principales termómetros de actividad, vemos un evidente crecimiento de nuestra actividad respecto del mismo periodo del año anterior, del orden de magnitud del 30%. Es decir, que tenemos casi un tercio ¿Eso más de incluye qué, actividad. por ejemplo? Eso ¿Cantidad de incluye, vuelos? sí, ahora te tomo ese tema, Bien. pero también algo para entender ahí, incluye lo que es nuestra actividad aeronáutica y también la no aeronáutica. O sea, recordemos que nosotros detrás de los servicios aeronáuticos, a la aviación, los pasajeros, las aeronaves, la operación en tierra y demás, también tenemos servicios de free shop, servicios de restaurante, servicios de transporte hacia el destino y un montón de aspectos circundantes a la actividad aeronáutica, que los conocemos como ingresos no aeronáuticos, y esos también han crecido en estos guarismos que menciono. Dicho eso, no estamos viendo tanto el crecimiento de actividad por el crecimiento en la cantidad de pasajeros de aviación comercial, como habitualmente podríamos esperar o como habitualmente tendemos a destacar, sino más por la actividad de aviación privada, la actividad de aviación general, la cantidad de vuelos y el porte de esos vuelos. Bueno, pero si por la cantidad de vuelos nos guiamos, hay muchos más aterrizajes esta temporada que en otros años anteriores. En aviación comercial y en Sí, privada, sí, sin sí. duda. ¿Eso quiere decir que viene la misma gente pero distribuida en más vuelos? Hay diferencias que nos va a llevar, ahí sí, un balance de análisis en mayor profundidad a comprender respecto a la temporada anterior, donde, por ejemplo, esta temporada no tenemos a Santiago de Chile como un origen, pero sí tenemos a Gol, Aerolíneas Argentinas, volando a Córdoba, a Porto Alegre y en mayor medida a San Pablo. Entonces hay compensaciones, pero son compensaciones de un tipo de pasajero de un origen por otro de otro origen. Entonces, a veces analizarlo en cantidad de pasajeros no es tan fácil ni tan útil, porque lo que deja cada uno de esos pasajeros también puede ser diferente por el perfil de esos pasajeros. Después hay otros comportamientos que son de muy interesante análisis, como ser la línea GOL está volando de Buenos Aires a Punta del Este y de Punta del Este a San Pablo en el mismo avión. Y hay mucho tránsito, que no es un tránsito aeroportuario, pero sí es un tránsito aeronáutico, digamos, de argentinos que van a San Pablo usando ese vuelo, es decir, no se bajan del avión a Punta del Este, y de paulistas que van a Buenos Aires usando ese vuelo. Uno dirá, y esto es irrelevante para nuestra actividad, y no, porque uno de los principales desafíos que tiene la aviación comercial en nuestra escala demográfica, que salvo en el la primera quincena de enero, que somos un lugar a donde muchas personas quieren venir, el resto del año nos cuesta ofrecer a la aerolínea la cantidad que hace suficiente su operación, este fenómeno achica los aviones, que es algo que de alguna forma queremos. ¿Por qué? Porque una aerolínea como Gol tiene aeronaves 737-800 de Boeing que tienen 160 y pico, 180 asientos, depende de la configuración. Y completar o llegar a un factor de ocupación
razonable para Que una lo haga aeronave de esas económicamente características, lógico, seguro. solo con lo que nuestro destino pueda capturar de San Pablo o de Buenos Aires, sin duda que lo podemos lograr en finales de diciembre y Es enero, verdad. pero ya nos cuesta un montón hacerlo en febrero, noviembre y el resto de diciembre, y ni hablar el resto del año. La verdad que a esa escala de aviación no podemos todavía demográficamente pensar en sostener una operación con mucha frecuencia por semana. Ahora, cuando esos ciento y algo de asientos, 30 o 40 ya están amortizadas para la aerolínea, el avión, a efectos de nuestro destino, pasa a ser más chico. Esto es algo Y que se da este año. esos pasajeros además no bajan en Punta del Este y no son contados No son contados. en la estadística. Exacto, Claro, exacto. Yo claro. cuando hablo de los pasajeros, Bien. no estoy contando los que pasan. De hecho, muchas veces, y ahora estamos articulando Están en tránsito ellos. Estamos articulando con las aerolíneas ese intercambio de información, nosotros no conocemos. O sea, podemos indagar cuántos pasajeros están en la declaración de ese vuelo, pero no procesamos a esos pasajeros. Y uno dirá, bueno, entonces, ¿tampoco viene el caso? No, viene totalmente el caso, porque ojalá tengamos aerolíneas que, viendo a Punta del Este como un aeropuerto de parada técnica, achiquen el tamaño de sus flotas, que sabemos que es un desafío en la región, para que los asientos que justifican el punto de equilibrio de volar a Punta del Este sean cada vez menos, aún para aeronaves grandes. Y económicamente cierre la ecuación. Exacto. Por supuesto, seguimos teniendo el desafío demográfico. Si llegase el punto en donde Gol completa casi su avión con pasajeros de Buenos Aires a San Pablo y en Punta del Este solo vamos a subir 10, nos va a decir, no, vuelo directo. Claro. No va a perder sentido, no es un ómnibus, digamos, hacer una parada técnica en Punta del Este, eso implica ciertos costos, por supuesto. Así que bueno, ese comportamiento, por ejemplo, es un comportamiento que queremos terminar de entender, porque detrás de esa experiencia que nos ha demostrado Gol operando nuestro aeropuerto esta temporada, podemos tener otras oportunidades, sea con Gol o con otra aerolínea, haciéndole ver la posibilidad de funcionar en Punta del Este de esa manera. Bien. Esos pasajeros que van desde Buenos Aires a San Pablo y viceversa, ese avión, de manera paralela, también trae pasajeros San Pablo-Punta del Este y Buenos Aires-Punta del Este. Sí. ¿Y ahí se ha notado que eso resulta una experiencia necesaria, que ese tipo de vuelos que va en definitiva de San Pablo a Buenos Aires y al revés, estén bajando pasajeros específicos que vengan a Punta del Este? No, sí, sin duda, sin duda. ¿Sí? La mayor parte de esos vuelos está ocupada por pasajeros que vienen o salen de Punta del Este. Lo que digo es que el factor de ocupación de esos aviones, no solo como habitualmente responde a los pasajeros que salen de Punta del Este, sino que también a los que no se bajaron del avión y venían desde el destino precedente. Entonces, tenemos la suerte de poder embarcar relativamente pocos pasajeros para el tamaño de la aeronave, pero no generarle a la aerolínea una operación de factor de ocupación bajo, que es lo que después nos va a decir no me funciona. Bien, y esa relación de pasajeros que vos mencionabas de la temporada anterior a esta, ¿está manejada en el periodo qué? ¿Noviembre, diciembre, 15 de enero? Bueno, esta operación que te menciono fue solo de fines de diciembre en adelante, la estamos viendo ahora en este mes que corrido, pero sí la tendencia general la estamos analizando de temporada, digamos, entre comillas, lo que va de noviembre, diciembre y lo que va de enero. ¿Puede mover la aguja el hecho de que, teniendo en cuenta que esta es una temporada donde hay más gente, sin duda que hay más gente que ha llegado de todas las maneras, pueda a partir de ahora, del 15 de enero, ahí generarse una diferencia que haya más público que venga vía aérea de lo que de repente venía en años anteriores? Tanto es así que entendemos que es una temporada que debería de tener un comportamiento más alargado, estadísticamente, porque noviembre ya fue así. El mes de noviembre, no siendo un mes de alta temporada, es un mes que al nivel de nuestra gestión ya lo identificamos como un mes de temporada, porque hay comportamientos demográficos del mes de noviembre que son más propios de lo que después pasa en diciembre y enero, valga la obviedad, que del característico mes de invierno, por el perfil de los pasajeros y el nivel de actividad que vemos. Pero bueno, todo eso es, como decía al comienzo, en torno a la aviación comercial, que como saben, se trabajó mucho para llegar a esta temporada con nuevos destinos, muchos asientos disponibles, pero la sorpresa quizás... Mucha variedad en los horarios. Nosotros estamos repasando los arribos y los despegues, vemos que hay una cantidad interesante de vuelos que me parece, desde el punto de vista de la cantidad de aviones que aterrizan y despegan,
me parece, de repente es la misma cantidad de veranos anteriores, pero No, tenemos levemente más cantidad de vuelos, sí. diría en el orden de un 7-8%, en lo que va de este periodo que hablo de 3 meses. Hay que ver cómo cierra la temporada. Todavía hay una parte de la programación que las aerolíneas van reservándose a ejercicio de preventa, digamos, para lo que pueda ser el mes de marzo, por ejemplo. Pero sí, hay una mayor cantidad de vuelos. Tampoco la cantidad de vuelos Significa más cantidad de pasajes. ni de asientos, porque los aviones pueden ser más chicos, más grandes. O sea, Aerolíneas Argentinas tiene flotas de aviones que van desde aviones de 90 pasajeros hasta aviones de 180. Entonces, podría haber, igual creo que es preferible, una mayor cantidad de vuelos de menor cantidad de asientos o una menor cantidad de vuelos, pero incluso con mayor cantidad de asientos por tener aviones más grandes. Se ajusta mejor a las características de nuestro destino tener aviones más pequeños, que es lo que virtualmente produce este efecto que les decía de los tránsitos de San Pablo a Buenos Aires con un avión grande. Bien, hasta acá hemos hablado de la aviación comercial. Sin duda que de repente la gran estrella de este verano, me imagino que debe ser la cantidad de aviones que están operando a nivel privado, ¿sí? Pero a su vez también, una cosa y la otra pueden tener interrelación. Puede haber gente que deja de viajar en el avión comercial y empieza a operar con aviones privados, ya sea propio o de repente no sé si arrendados o de otra manera. Estoy convencido que sí. Convencido que sí, porque no tanto por lo que hubiese cambiado la aviación comercial, pero sí que la aviación general y cómo se ha desarrollado, en particular en nuestro aeropuerto, tiene un nivel de acceso mucho más bajo que antes. Hace unos 10 años volar en aviación ejecutiva era palabras santas para algunas personas, digamos. No era algo visto por el público. A diferencia de esta temporada, muchísimas personas consideraron y avanzaron por las reservas en aviación general, cuando están las famosas empty leg, las patas libres. Hay muchas aplicaciones informáticas hoy que articulan ese ecosistema y a diferencia de la aviación comercial, en donde hay una escasa flota operante entre las aerolíneas para nuestra región, en aviación general vemos quizás lo contrario. Hay cada vez más oferta de aeronaves, la cantidad de vuelos que recibimos es mucho más alta. Y esos son aviones que nuestra región de alguna forma está captando. No son más aviones que hay en el mundo por nosotros, por supuesto no le movemos la aguja a los grandes fabricantes de aeronaves, pero sí que estamos más en el radar. Entonces, eso derrama en una oferta de acceso a la aviación general, a los vuelos privados, que es opción para muchas personas que estaban entre eso o volar en quizás clase ejecutiva, pero aviación comercial. De todos modos, ahí, y a mi humilde entender, no hay una conversión directa de pasajeros por pasajeros, porque la aviación privada entendemos que se mide de forma más precisa por cantidad de movimientos, es decir, por cantidad de vuelos, sean aterrizajes, despegues o aterrizajes con despegues y operaciones en el día, como por el porte de esas aeronaves. Por el final del día, si recibimos un avión, vamos a poner como este que participamos de la exhibición de Gulfstream, un avión de 60 millones de dólares en plataforma para operar. Es relativamente, no quiero decir irrelevante, pero relativamente de poco peso si en ese avión vienen 2 personas o 10. Porque lo relevante es el poder adquisitivo que ese avión le trae al destino. Y después es coyuntural. Si esa persona que contrató o es propietaria de ese avión y hizo ese vuelo, vino o no con su familia. Entonces, si pensamos a veces en medir la aviación privada en cantidad de pasajeros, caemos en imprecisiones de análisis que no nos permiten trabajar ese negocio. A ese negocio, a nuestro entender, lo tenemos que trabajar para dar las condiciones que nos pide ese tipo de aviación de alto nivel en materia de vuelos privados, que además no solo captura pasajeros regionales, hablando de los tradicionales, Argentina, Brasil, Paraguay, sino que ahí también estamos mirando a Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Medio Oriente. Y estamos cada vez más en el radar de esos vuelos. Yo a veces segmento un poco el análisis y al decir que el 70% de nuestros vuelos, tanto comerciales como privados, provienen de Argentina, pareciese que no hay tanto sentido de hacer un análisis del segmento de cantidades de vuelos de Brasil, ¿cuántos son? El 20 y algo.
Y el resto, y de Paraguay y de otros destinos, está bien. Y el resto del mundo, ¿cuántos quedan? Y son 4%, de repente. Ahora, ese 4% es todo un 4% de gran porte en materia aeronáutica y en materia no aeronáutica, en el sentido del poder adquisitivo que trae en aviación privada. Y no solo eso, sino que es un 4% que quizás hace pocos años era un 1%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha cuatriplicado ese mercado. Podrá ser chico todavía en términos relativos a la cantidad de movimientos o incluso ponderando el porte de las aeronaves, porque sin duda que Argentina es un mercado fuerte. Pero ahí hay un crecimiento que podemos, y más mirando a otros aeropuertos del mundo que se han posicionado como aeropuertos referentes en aviación ejecutiva en Europa, tenemos una oportunidad de crecimiento. Hay una demostración con eso que estás diciendo de que Uruguay está entrando en el radar en algunos lugares que hasta ahora no figuraba. Y yo creo que también dentro de tantos ejemplos que podemos poner, es un poco el efecto post-pandemia, ¿no? Como que en el 2010 nos miraron porque estábamos entre los primeros del Mundial y después nos miraron por la forma en que Uruguay manejó todo el tema de la pandemia. Y después quienes encontraron a Uruguay se quedaron observando a Uruguay, me da la impresión. Y eso ha llevado a que, bueno, se enteran de que Uruguay tiene ciertas particularidades. No vamos a decir ni que somos ni mejores ni peores, ni más lindos ni más feos, pero tenemos ciertas particularidades que me parece que termina diciendo, bueno, mirá, me gustaría ver qué pasa ahí, me gustaría conocer, me gustaría informarme. ¿Por qué no? Me gustaría pensar allí en invertir o tener mi segunda residencia o desarrollar proyectos de inversión. Y da la impresión que lentamente eso es lo que se está consolidando y que una demostración clara es lo que les pasa a ustedes ahí. Porque esa gente de alguna forma tiene que llegar acá y no necesariamente por un vuelo internacional en un avión de pasajeros. Sí, que dicho eso, y estamos hablando desde la perspectiva del aeropuerto de Punta del Este, pero a nivel de aeropuertos Uruguay, este año cerrado, y no digo por la temporada, sino hasta diciembre, que es la medición calendario que hacemos, fue el año de mayor movimiento de aviación comercial en términos absolutos. Es decir, Uruguay sí que recibe cada vez más pasajeros de aviación comercial. Lo que está sucediendo en el aeropuerto de Punta del Este en particular, que como sabemos y por eso le damos el nombre más allá de la ubicación que tiene, que cada tanto me reclaman, dicen, no, pero está en la Piriápolis. Bueno, sí, bueno, y en la Laguna del Sauce también. Ni hablar. Que nos mencione cómo le pone el nombre. Somos el aeropuerto internacional de Maldonado, ahí nos podemos quedar, quizás no todos igual. Todos incluidos. Quizás los vecinos departamentales también no. Bueno, pero ahora Rocha va a tener el suyo también. Bueno, así que ya está ahí, ya solucionamos un problema. Pero el comportamiento en nuestro aeropuerto en ese sentido está siendo diferente esta temporada. Todavía está pendiente de análisis, todavía, como tú dices, tenemos que esperar a que la temporada termine y si fue más larga, quizás el movimiento de aviación comercial fue igual más alto a nivel de pasajeros, pero donde estábamos viendo el cambio y donde estamos nosotros teniendo que responder a lo que teníamos preparado para dar el nivel de servicio que ese tipo de aviación nos pide, donde están apareciendo los récords de más vuelos operados en un día, de más vuelos operados en un mes, es en aviación privada. Yendo al número en estos meses de referencia que decía, operamos 25% más vuelos de aviación privada que años anteriores. Y este número es más difícil de calcular a factor cerrado, pero vemos un 10% más de tamaño de ese negocio en cuanto al porte promedio de esas aeronaves. Es decir, son 25% más vuelos, pero también un 10% más grandes. El tipo de aeronaves. El tipo de aeronaves. Eso implica que, obviamente, los servicios que consume, la cantidad de personas que puede traer, pero no por su nivel de pasajeros, que es un dato más estadístico. Sí que entonces, si multiplicamos el 1,25 por el 1,10, estamos hablando de un crecimiento del 1,40, lo que da la cuenta, de nivel de actividad en aviación privada. Que, como digo, ya solo para nosotros es aeronáutica, por supuesto. Son aeronaves que requieren servicio y servicios de mayor porte, pero también no aeronáutica. También comercializamos más de duty free, también comercializamos más servicios de transporte con el destino, también prestamos más servicios en general. Y por supuesto que en lo que respecta a ese público aeronáutico que nosotros tenemos el privilegio de recibir y despedir del destino, al destino también le genera. ¿Cómo eso está complementándose con el resto del crecimiento demográfico que parece evidente del turismo que a nosotros nos pasa por la ruta? Bueno, quizás haya que hacer una mesa común y entender cómo se están completando las piezas del puzzle de esta temporada, que por lo que mencionan muchas autoridades,
y yendo ahí sí a la cantidad de personas, el nivel de actividad de la temporada parece más alto. No sé si ya está, Sí, hay números claro. cerrados, ustedes lo tienen más claro. Ujú. Entonces, siento que de alguna manera nosotros no estamos contribuyendo a eso por tanto la cantidad de pasajeros, como sí lo está haciendo quizás el aeropuerto de Carrasco a nivel de conectividad país, pero sí por el valor agregado del perfil de pasajeros que el aeropuerto de Punta del Este está captando en ese mix entre aviación privada y aviación comercial. Guillermo, y el tan reiterado tema de la apertura de cielos en lo que tiene que ver con la conectividad, ¿es un objetivo de ustedes, por ejemplo? Bueno, el resultado de eso es, por Hay ejemplo... prueba de que ha ido perfilándose así, ¿no? Sí. Esta operativa comercial de Vol, que hablábamos con tránsitos que nos achican virtualmente el avión y hace viable pensar en sostener esa ruta por más tiempo, es gracias a eso. Porque si no, Gol no podría estar volando desde Uruguay a Argentina. O sea, o lo podría hacer en condiciones de comercialización más restrictivas. Entonces, de eso se trata la política de cielos abiertos, y yo creo que no solo el Punta del Este, sino Uruguay en ese sentido tiene oportunidades. ¿Chile se perdió definitivamente o se puede recuperar, por ejemplo? Se puede recuperar. ¿Un lugar como Perú puede estar en el radar también? Chile, yo creo que se puede recuperar, es una de las líneas de trabajo que tenemos. Ahora en marzo vamos a estar participando de la conferencia regional de conectividad y aviación, que es en Río de Janeiro esta temporada, para trabajar la posibilidad de que tengamos nuevamente Santiago de Chile, Punta del Este, para el año que viene. Esperemos que sí, no es algo que esté a nuestro alcance prometer, pero entendemos que se puede recuperar. Lima, por hablar de una ciudad que tendría que ser la elegible de Perú, es otra posibilidad. Ahí hay dos aspectos. Primero, que desde un destino como Lima solo puede volar un avión muy grande. Y ese avión muy grande... Distancia. Claro, y ese avión, además de tener su autonomía que le permite volar a esa distancia, en general eso viene aparejado de una cantidad de asientos que mínimamente van a ser 180. Y ahí es donde entramos en el desafío de, está bien, podemos comenzar a volar y a explorar el mercado peruano, pero hay 180 peruanos dispuestos a viajar todos los jueves. Claro, seguro. Es difícil pasar de cero a eso. Claro. Entonces, ¿cómo se financia ese desarrollo del destino para un mercado como el peruano? Desde el aeropuerto de Punta del Este es difícil. Dicho eso, hay otro tema, que es que desde Perú a Uruguay son, si no me equivoco, 5 o 6 horas de vuelo. Y esas 5 o 6 horas de vuelo son tanto para Montevideo como para Punta del Este. Entonces, yo no descartaría que Punta del Este pueda captar peruanos, pero a través del aeropuerto de Carrasco, y no en ese sentido el aeropuerto de Punta del Este tenga una ventaja tan evidente como puede tenerla con un vuelo directo de Buenos Aires o Porto Alegre o de Córdoba. Ha sido una charla muy interesante. ¿Algo que no te haya preguntado y te gustaría comentarnos? No, Jorge, ¿Qué me quedó por preguntarte? A ver. La verdad que hasta el control aviario en materia de halcones y fauna con la perra celeste estuvimos el otro día en el aeropuerto, Sí, así que creo una experiencia muy linda. Eso fue muy tremendo. Muy linda. Me alegro que en redes tuvo muchísima repercusión y toda simpática, ¿no? Es decir, sí, bueno, muy bien vista. Una experiencia que ya hace 4 años que se practicaba allí en el aeropuerto, pero que nunca había trascendido, digamos. ¿Te refieres al spot de Adel? Sí, Bueno, sí. eso lo organiza el grupo de fotógrafos aficionados a la aviación, que tiene base en el aeropuerto de ¿Lo Carrasco. organizan ellos? Sí, lo solicitan ellos, y ellos tienen su propia comunidad de aficionados, que son los que en primera instancia participan. Después ellos abren inscripciones al público que los sigue. Nosotros como aeropuerto los recibimos y les damos las facilidades que necesitan, y bueno, a su vez como lo fueron ustedes, convocamos en este caso a prensa local para que también puedan sumarse a la actividad, dado que obviamente no todos los días de nuestra operación nos podemos dar el lujo de abrir las puertas a una zona restringida. Y aprendemos. Y estar Nosotros aprendemos también cómo movernos dentro del ámbito del aeropuerto y cómo, cosas que nos sorprenden, ¿no? De cómo una cosa que nunca pensamos, de qué manera se maneja el tema de la fauna del lugar alrededor de cualquier aeropuerto. Sí, y de estas formas tan naturales de evitar que se generen problemas con la multiplicidad de aves en los despegues o en los aterrizajes, y de qué manera tan natural se busca la forma de espantar de alguna forma las aves para que no corran riesgo también ellas, ¿no? Sí. Hay un tema que tiene que ver con el ecosistema donde vivimos también, ¿no? Sí. Y a veces uno
no digo que se olvida, pero no le da la trascendencia que merecen ese tipo de actividades que son complementarias a nuestra actividad principal, que es operar aviones. Y parece que todo se centra en eso, procesar pasajeros, vender en el free shop, o ese tipo de cosas más vistosas. Pero estas, que también son vistosas, muchas veces pasan bajo el radar para dar analogías, y son realmente relevantes. En aviación, el control aviario es difícil en un contexto controlado de pensar en que vamos a perder capacidad competitiva como aeropuerto, porque realmente es un trabajo que se hace con mucha solidez por parte de nuestra operación hace ya muchos años. Pero si un aeropuerto descuidase su control aviario en una ubicación como la que estamos nosotros, en Laguna del Sauce, una aerolínea mañana nos puede decir, no, ustedes no son elegibles para mi flota porque se registran por el riesgo. Incidentes, no incidentes críticos, simplemente daños, daños a la pintura de los aviones o al mantenimiento de los motores, porque hay aves, como sucede en otros aeropuertos del mundo. Entonces, a veces pasa desapercibido, pero destaco en el momento del trabajo de este equipo que lo lleva adelante. Es un factor competitivo de nuestro aeropuerto tener este tipo de actividad natural, o como la podamos llevar adelante, pero que definitivamente nos da una posición. Seguimos esta conversación en cualquier momento. Ha resultado muy interesante. Encantado, Jorge.